El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presenta Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Les saluda John Ávila en el espacio Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el rendimiento de las personas con discapacidad. Nos escuchan todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por señal 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio. A partir del día jueves lo subimos a nuestro canal Inclusión Total en Spotify y en YouTube. Quiero agradecer a Telconel Latam por hacer posible este espacio y que llegue a los televidentes, a las personas con discapacidad que necesitan cada día estar un poco más informados sobre sus derechos. Bien, para el día de hoy nos acompaña el ingeniero Jimmy Coloma, que es coordinador zonal de aquí en la provincia de Los Guayas del CONADIS. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos los compañeros, compañeras que escuchan este medio digital. De antemano, muchas gracias por la invitación y a las órdenes, ¿no? Muchas gracias, Gino. Gracias a usted por el tiempo. La verdad que ha sido bastante complicado su agenda. Creo que desde diciembre estaba tratando de conversar con usted, pero bueno, finalmente está con nosotros. Sí, mil disculpas por eso. En verdad que justamente lo que pasa es que en estos meses de finales de diciembre, inicios de enero, estamos cerrando un año evaluando ciertas acciones, ¿no? Y estamos comenzando a iniciar otros procesos, entonces un poquito complicado, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Así es. Bien, en este primer bloque queríamos a la audiencia decirles quién es Jimmy Coloma. Cuéntanos un poquito de su historia, Jimmy, de qué lugar proviene, quiénes son sus padres, cuántos hermanos tienen, en qué colegio estudió. Cuéntanos un poquito de usted. Sí, bien, bueno, primero que nada soy un servidor público. Por lógica estoy trabajando en la función de ser parte del equipo del CONADIS, de la coordinación aquí de la provincia del Guayas. En realidad tengo la suerte de haber ganado experiencia casi en el trabajo con todos los grupos hoy considerados grupos de atención prioritaria, ¿no? Tengo esa experiencia, he trabajado con niñez, en proyectos encaminados a la niñez y la familia, a través de las defensorías comunitarias, espacios alternativos, en el programa Muchacho Trabajador. Me he desarrollado también en grupos prioritarios hasta con las personas privadas de la libertad. También he trabajado con proyectos focalizados a ellos en el tema de género. Y hoy en día estoy aquí trabajando en el ámbito de la discapacidad, que para mí, como te dije al inicio, para mí es una gran oportunidad y es un privilegio que me da porque te permite día a día tratar de construirte tú mismo e ir construyendo también el entorno que te rodea, ¿no? Para poderlo percibir de mejor manera, de forma más positiva. Y creo que me encaminé a eso debido a que vengo de una familia tradicional, muy tradicional, donde convivimos 4 hermanos y sin importar quién es hombre y quién es mujer, todos teníamos que ejercer funciones por el bienestar de la misma familia. O sea, mis padres me enseñaron mucho el ámbito de la democracia, del compartir, las normas, el apoyo entre unos al otro. Y por eso te decía tradicional en el sentido de estas familias que te fortalecen y te crean muchos valores en tu vida y que finalmente eso es lo que luego me ha hecho encaminarme en el área social, ¿no? Y ahí estoy hoy en día ya trabajando en el área social desde hace muchos años, trabajando en el área social, me mantengo en el área social y para mí ha sido una gran oportunidad y me siento privilegiado por eso. Y de estas áreas vulnerables del sector social que usted ha trabajado, que por lo que usted nos comenta han sido varios sectores de la niñez
ahora la discapacidad. ¿En cuál usted ha sentido un poco más de, no sé si usar la palabra empatía, pero como más cariño, como que se siente más a gusto trabajando por este sector? ¿Los niños tal vez? No, no sabría decirte lo cual, porque creo que cada grupo de personas mantiene, ¿cómo te diría? Mantiene como todo ser humano, ¿no? Mantiene sus situaciones, sus conflictos, pero todos casi van en la misma lógica de la falta de oportunidades, de la falta de equidad, de la falta de justicia. O sea, en realidad todos van en la misma lógica, ¿no? Y dentro de eso, la verdad, y con todos también he aprendido, me he fortalecido. No podría decirte, si en este momento que estoy trabajando con el ámbito de la discapacidad, yo diría que con la discapacidad he tenido mucha empatía, todo eso, pero si me lo preguntabas hace 10 años, yo te decía que también con los niños me sentía con mucha empatía también. Claro. O sea, eso te digo, trato es, eso sí, lo que siempre me enseñaron mis padres es de que cuando hagas algo, hazlo bien. O si no, busca otra cosa que hacer, pero no hagas cosas a medias, ni por compromiso, ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido, lo que tengo de bueno es que sí me gusta mucho el trato con las personas. Bueno, soy psicólogo, por lo tanto me gusta mucho el escuchar, el conversar con personas, el dialogar, el llegar a acuerdos. Para mí un conflicto es una oportunidad, ¿no? Es un reto, es un desafío. Y entonces siempre me sale la parte de la psicología, de que tengo que entrar a una mediación, de que tengo que entrar a una resolución, así sea que no resolvamos los problemas, pero tenemos que encontrar un camino para hacer una convivencia, como quien dice, más sana, ¿no? Usted es casado, su familia lo apoya, si tiene hijos, alguno de sus hijos ha sacado ese espíritu también en lo social. Sí, por supuesto. A eso también tengo una esposa y mi hija, somos tres, nomás tengo una familia muy pequeña. Ya. Somos tres y tanto mi hija como mi esposa he sentido mucho el apoyo de ellos, bueno, porque finalmente es que te digo que la vida es una coherencia, ¿no? O sea, en realidad lo que he aprendido en el trabajo también esa misma equidad, esa misma justicia la he llevado a mi hogar y viceversa. Lo que aprendo en mi hogar lo llevo al trabajo. O sea, en cuanto a temas así secretos, creo que no tengo. O sea, como tú me ves que yo soy aquí, quizás un poco más juguetón en casa, ¿no? En la confianza y todo eso. Pero como me ves aquí, así mismo me desenvuelvo en mi familia. O sea, así mismo, con los mismos principios, los mismos valores, tanto si lo veo dentro de la misma familia como verlo fuera con amigos o con el ciudadano, sí hay cosas que me molestan cuando veo algún tema de injusticia, ¿no? Y su hija también tiene ese mismo espíritu en la sangre, también le gusta ayudar. Sí es también, pero quizá ya no tanto, porque la mamá es más, los que estamos en el ámbito social somos como más extrovertidos, ¿no? Por la lógica de que tratamos con personas. Pero Claro. mi esposa tiene una personalidad mucho más introvertida. Creo que mi hija salió también introvertida, por lo tanto mi hija es más como menos bla bla, digámosle así, cotidianamente, menos bla bla y quiere de una las cuestiones prácticas. Estaba estudiando psicología, ahorita ella está en un dilema de que quiere cambiarse de carrera. Y está bien, ¿no? Está bien. Lo que te preocupa es que encuentre finalmente un rumbo. Esa es la preocupación que uno tiene. Pero de ahí, bueno, apoyar lo que ella quiera ser o a qué dedicarse. Además, tiene apenas 19 años, entonces está en esa búsqueda todavía de qué va a hacer con su propia vida. Y hasta eso uno tiene que apoyarla hasta que vaya encontrando los pasos. Primero ella aplicó para medicina, luego le salió los puntos para psicología, dijo que psicología también le gusta. Hoy en día está en psicología, pero dice que va a seguir aplicando para la medicina. Final, Entonces, ahí estamos apoyándola.
Para finalizar este bloque, Jimmy, usted se ve aquí a 10 años siguiendo trabajando por la puerta social. Claro, yo creo que en lo que es en el área social no saldré ya de este espacio, a no ser que pase alguna situación fortuita, pero dentro de mis proyecciones, dentro de mis planes es continuar en el ámbito social. Ahorita es continuar de funcionario público. Esa es mi proyección, me veo aquí. Quizás me pueda ver, quizás cambiándome de puesto en otra área, en otro cargo, pero trabajando en el ámbito de la discapacidad, trabajando al final en un proyecto, en algo, pero finalmente me veo todavía trabajando en la discapacidad. Muy bien, Jimmy, tenemos que ir a nuestro primer corte y regresamos en un momento. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Bien, volvemos a Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM. Y los días jueves nos seguimos también a las 5 de la tarde a nuestras redes sociales de Inclusión Total en YouTube y Spotify. Nos está acompañando Jimmy Colorma, el ex coordinador zonal de Guayas del CONADIS. Hemos hablado en nuestro primer bloque un poquito temas de su vida personal, pero vamos a abordar ya el tema de lo que a nuestra audiencia le interesa también y bastante, es cuestiones cuando hay que recalificarse o calificarse para aplicar al carnet de discapacidad. ¿Nos explica eso un poquito, Jimmy? El proceso primero que nada, ¿no? Todo lo que son los procesos tanto de calificación como recalificación lo lleva el Ministerio de Salud Pública, pero son procesos que también de alguna manera conocemos quienes trabajamos en el CONADIS porque nosotros somos quienes hacemos la observancia, la vigilancia y el seguimiento de la política pública en todo lo que tiene que ver a la discapacidad. Entonces, el proceso de calificación y recalificación es como quien dice una validación técnica que te dan sobre las limitaciones que tú puedas tener en las actividades diarias que realizas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo me siento que estoy limitado para realizar ciertas actividades, y esa limitación se debe a que adquirí una enfermedad o a la final me pasó algún tipo de accidente, alguna situación que dificultó mis capacidades que pueden ser asociativas, físicas, psicológicas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es contar con una serie de documentos que me ayuden a validar lo que tengo. En este caso viene a ser los certificados médicos, los exámenes, los diagnósticos. Una vez que yo tengo eso, yo puedo acceder a lo que es un proceso de calificación, ¿no? Te quiero aclarar aquí una situación, ¿no? Uno de las situaciones que a veces se da a nivel de la ciudadanía es que la ciudadanía busca primero que lo califiquen sin tener todavía claro cuál es su verdadera discapacidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando yo atiendo aquí a ciudadanos acerca de las atenciones, si le están dando o no le están dando, porque a veces también vienen a nuestra oficina las quejas, ¿no? Las quejas o las denuncias. Y nosotros primero lo revisamos, también conversamos y tratamos de orientar al ciudadano, ¿no? Entonces, por lo general, el ciudadano, debido, y no tenemos que esconder eso, pero debido a que la obtención de una discapacidad trae consigo también una serie de beneficios de ley,
de beneficios y beneficios económicos. Entonces, lo primero que a ti se te viene a la mente cuando a veces tienes un accidente es calificarte en discapacidad. Ya. Y lo primero que debería venir a nosotros como ciudadanos es ¿qué tengo? ¿Cuál es la enfermedad que estoy teniendo? ¿Qué es lo que estoy padeciendo? ¿Cuál es la limitación? ¿Cómo he quedado? ¿Cómo han quedado? ¿Cuáles van a ser mis secuelas o las consecuencias del accidente, de lo que me pasó? Yo debería primero tener eso, ¿no? Y frente a eso debería tener un informe que me dé un médico y que me explique claramente cuáles van a ser esas secuelas y cómo las tengo que tratar y cómo van a afectar a mi vida diaria. O sea, eso es lo que primeramente debería suceder dentro de la normalidad. ¿Sí? Y luego de eso es pensar en obtener discapacidad si los informes lo ameritan. ¿Sí? Luego de eso es poderme calificar para la discapacidad. Pero a veces si te encuentras con casos donde el ciudadano dice, quiero sacar el carnet de discapacidad, no me atienden, o me atienden pero no me lo dan rápido y lo necesito para que me incluyan laboralmente. O lo necesito porque ahorita me han dicho que puedo obtener este beneficio de ley. Y entonces, a la final, el ciudadano sí tiene la discapacidad, pero el problema es que a la final pasaron 5, 8, 10 años y no tiene todavía un informe diagnóstico. Claro. Entonces, ahí es que tú le dices, entonces lo que usted busca no es todavía la calificación de discapacidad. Usted primero debería tener el informe diagnóstico que le diga cuáles son las secuelas. Y con ese, si no lo atienden, puede venir donde nosotros, para nosotros trabajar y pedirle al Ministerio de Salud Pública que le pueda ayudar con una cita. Ya, entonces, eso es lo que te digo que se da bastante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en la calificación llegan bastantes ciudadanos que a veces no tienen todos los requisitos para poderse calificar. Porque lo que hay que tener bien claro es que el médico calificador, si bien es cierto, es médico, pero él no te va a evaluar tu condición de discapacidad. Es lo que vas a calificarte, como bien dice la palabra. Es decir, ese médico no va a ver finalmente, puede ser que tú llegues que te falta una extremidad, puede ser que tú llegues con una extremidad menos, pero el médico no es que porque te falta la extremidad ya el médico te va a calificar, no, el médico te va a decir, deme los exámenes que se ha hecho, deme los informes médicos, que con eso yo lo califico. Entonces, por mucho que sea obvio. Por supuesto que sí, pero ¿por qué razón? Porque tú necesitas pues soportar lo que estás poniendo al final a cabo tú necesitas soportar lo que estás subiendo al sistema. Entonces debe quedar con un soporte y el soporte son los exámenes y el informe. Además, ¿por qué razón? Porque puede ser obvio, pero acuérdate que la estructura interna puede generar otro tipo de situaciones. Entonces, sí necesita el médico también ir viendo, qué sé yo, si te falta una extremidad superior. Tiene que ir viendo también si internamente cómo se está desenvolviendo lo poco de brazo que te pueda quedar. Entonces, tiene que ir viendo toda esa situación para poder dar una mayor o una menor calificación. Entonces, tienes que ver también todo un funcionamiento ahí de nuestro cuerpo. Y además de eso, porque si pasas luego por tres especialistas, ¿no? El médico, el trabajador social y el psicólogo, ¿sí? Que finalmente son los que tienen, porque acuérdate que tenemos que tener muy en cuenta que la calificación es integral. O sea, la calificación, y eso mandan también las normas internacionales, ¿no? La calificación de una persona en discapacidad es netamente integral. O sea, yo no te califico solamente en la parte biológica, sino la psicológica y la social. Porque la una te da relación con la otra. O sea, acordémonos que una discapacidad también puede afectar emocionalmente, psicológicamente y socialmente a una persona. Por lo tanto, la calificación es netamente integral.
Recapitulando un poquito, si una persona quiere, ya sea vamos a hacer el ejemplo la primera vez, quiere calificarte. ¿Debe ir al IES, debe ir al Ministerio de Salud Pública, debe ir al CONADIS? ¿Dónde es el primer paso que debe ir? El primer paso es, si no tengo todos los que te decía, todos los documentos de soporte que validen mi discapacidad, el primer paso es el médico general, para que el médico general te envíe a hacerte los exámenes y luego al especialista, y luego el especialista te dé el informe. Si tú ya tienes todo eso, ahí sí el primer paso de la calificación es sacar las citas, ¿no? Sacar las citas con el 171, opción 4, o a su vez con los canales virtuales que tiene el Ministerio de Salud Pública. Si es que tú tienes algún problema de que no te están atendiendo, de que buscas la cita y no te quieren atender por A o B motivo, está colapsado el sistema, tú tienes también la opción de dirigirle un oficio al Ministerio de Salud Pública y decirle: señores, Ministerio de Salud Pública, mediante la presente les informo que he tratado de sacar la cita y no he sido atendido, por lo cual solicito se me dé. Y anexas todos los documentos de soporte, es decir, el informe, todo eso. Anexa todas las copias, ¿no? Porque el día de la cita es que llevan los originales. Entonces, anexas todos esos documentos. Y con ese documento el ministerio porque tiene que llamarte a lo que tú pongas ahí en de ley, tienes que poner en el oficio tu correo, tu número telefónico para que te puedan llamar. Y con eso el ministerio tendría que llamarte para decirte: le hemos agendado una cita para que se acerque el día tal con los documentos originales que usted nos ha dado. Este proceso, ¿qué tiempo nos puede demorar? Una media, digamos, en condiciones normales. Mira, hay calificaciones que son muy rápidas. Hay unas que son muy rápidas, hay otras que sí llevan un buen tiempo. Te puede durar desde, qué sé yo, por ejemplo, te doy un ejemplo, una discapacidad auditiva. Tú sabes que la discapacidad auditiva es simplemente con el examen que tengas y listo, ya queda fijado y no hay chance ni para la duda ni nada por el estilo. Entonces tú vas con tus exámenes y eso puede ser rápido. Te lo levantan en 1 hora, hora y media, te está levantada. No te dicen en ese momento ya tiene tanto porcentaje, sino que dicen ya, vaya a su casa, nosotros lo llamamos en esta semana. En esa semana, ese mismo día, puede ser que ya el médico lo suba al sistema e indique que ya estás calificado, o te puede llamar después de una semana y decir que ya acaban de calificar. Pero hay otro tipo de discapacidades. Aquí cuando hablamos de otro tipo de discapacidades son las que más llevan tiempo, que puede ser algún tipo de afectación psicosocial, un autismo, algún tipo de espectro. Puede ser algún tipo de tema, algún tipo de discapacidad intelectual. Esas son las que por lo general tienden a demorar más, pero ¿por qué razón? Porque en primer lugar, una, tienes el déficit de psiquiatras, el déficit de psiquiatras que existe en el país. Entonces, estas son una de las citas más prolongadas, porque ubicar un psiquiatra, ubicar el tiempo para que te pueda atender es muy complicado. Entonces, esa sí se te puede alargar más tiempo, pero no te tiene por qué dejar de pasar 5 meses, 4 meses, ¿sí? Y las otras, yo he escuchado a veces en los medios cuando las personas se quejan, y con justa razón, ¿verdad? Ojo, que no es que no les esté dando la razón, les doy la razón al ciudadano, de que se quejan a veces de que llevo 1 año, llevo 2 años, cuando he logrado o el CONADIS logramos captar a esas personas que dicen que tienen ya 2 años y no le dan su calificación o no los califican. Nosotros mismos los contactamos y logramos verificar a veces, para un poco asesorarlos y orientarlos, ir viendo dónde podría estar el problema. Entonces verificamos y nos damos cuenta que la persona todavía le faltan ciertos exámenes, todavía le falta el informe. A la final el especialista le llenó mal el informe, no le puso un sello, porque los documentos van sellados y firmados por el especialista como del hospital que los atendió. Entonces todo llevan una serie de requisitos, ¿no? Entonces en esos requisitos se puede
que da alguna situación. O al final va un ciudadano y tiene una discapacidad visual y se va a calificar por aquella, pero resulta que en la calificación se logra verificar que también tiene un problema de lenguaje, un tema auditivo. Entonces necesitas también esos exámenes porque finalmente recae en tu responsabilidad no estar considerando las otras limitaciones. Entonces ahí también te puede generar un proceso más largo. Ya, esos son ciertos inconvenientes que estamos teniendo en lo que se refiere a la calificación. Por eso es que, mira, sí, pregunta nomás. No, parece en el tema de discapacidad hay ciertos temas que uno se van de largo y se nos acabó el tiempo. Nos acabó el tiempo este segundo bloque y regresamos después de un momento, ¿sí? Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos al tercer bloque de Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio, UCSG Radio. A partir de los días de los días jueves, nos subimos a nuestros canales en YouTube y Spotify, Inclusión Total. Nos está acompañando Jimmy Coloma, que es coordinador zonal del CONADIS. Nos ha estado explicando el tema de la calificación. Pero antes de irnos al corte, se nos quedó pendiente un tema, la recalificación, Jimmy. Cuéntanos un poquito de cómo es el proceso de recalificación. Por lo tanto, empiezas de cero, ¿no? Tienes que volver a hacerte los exámenes, tienes que volver a tener el informe médico que determinen si tu discapacidad ha aumentado o ha bajado. Cuando tú vas a la calificación por recalificación, cuando tú te estás recalificando, lo que tienes que tener bien en cuenta es que el médico te va a calificar de acuerdo otra vez a los informes que lleves. No, por lo tanto, no va a depender de él el subir o el bajar el porcentaje. Y también tener súper en cuenta, ¿no? Que cuando tú te recalificas, te hacen firmar un documento, tanto en la calificación como recalificación, donde tú aceptas, donde de alguna manera tú aceptas y te comprometes a esa aceptación del puntaje que salga, ¿no? Porque hay que tener también bien en cuenta esto en la calificación. Las personas, el médico que califica, no está viendo si ponerte más o ponerte menos, sino que tiene que hacerlo a través de un baremo de forma técnica y es los resultados que salgan. Entonces, las personas por lo general en la recalificación, a veces la mayoría de ellos van con la expectativa de poder aumentar el puntaje. El porcentaje. Y, por supuesto, el porcentaje, van con esa expectativa y lo que tenemos que tener súper en cuenta es que no necesariamente pueda estar pasando eso, no necesariamente. Entonces, ¿por qué? Porque en primer lugar el médico no está viendo porcentaje, el médico está llenando un baremo, está generando un test, por lo tanto él va a acogerse a los resultados que le dé ese documento, no lo que el usuario crea, ¿sí? Y ahora entremos en materia de lo que es la sensibilización en el ámbito de la discapacidad. He visto una campaña en parte de CONADI en las redes sociales, sobre todo en Twitter. ¿Nos explica un poquito de qué se trata esta sensibilización? Bueno, nosotros estamos sensibilizando en diferentes temáticas, ¿no? Siempre estamos, por ejemplo, en el tema de los derechos que tienen las personas con discapacidad. Cuando hablamos de los derechos, hablamos de las acciones afirmativas, de los beneficios que ellos tienen de ley. Hablamos sobre todo mucho resaltamos el tema de la inclusión, tanto a nivel laboral como educativo y en las otras áreas, ¿no? Entonces,
estamos constantemente sensibilizando en esto, en el ámbito de lo que tiene que ver a que la ciudadanía tome conciencia. O sea, capacitando al ciudadano para que tome conciencia sobre lo que es y lo que implica tener una discapacidad. Por eso es que lo hacemos en todas las áreas, en todos los niveles de gobierno, tanto en las instituciones públicas como privadas, y lo hacemos en todo tipo de temáticas de discapacidad. Como te decía, ya tanto a nivel educativo como a nivel de salud, de trabajo. Nosotros siempre estamos sensibilizando con ese fin de que la ciudadanía tenga más conciencia de qué es y qué implica tener una discapacidad. Cuáles son los derechos que tengo y cuáles son, por supuesto, también las responsabilidades que me dan el tener una discapacidad. Entonces, ¿Y qué es, por ejemplo, la cartilla de los derechos de la persona con discapacidad? La cartilla que nosotros tenemos le llamamos las acciones afirmativas las acciones afirmativas en las discapacidades. O sea, ahí contamos con todos los beneficios de ley que tienen las personas con discapacidad, entre ellos el tema de la inclusión. Pero como te digo, nosotros lo que hacemos es sensibilizar y capacitar para que las personas comprendan de lo que es tener una discapacidad, lo que dice la ley y lo que dice la ley desde el punto de vista también humano, ¿sí? Claro. No se trata solamente de aplicar lo que dice la ley, sino de tener el sentido de por qué está esa ley ahí. O sea, ¿qué es lo que busca? Por ejemplo, los beneficios de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que buscan? No buscan regalar cosas, no buscan que ayudarlos porque pobrecitos y este tipo de cosas. No, lo que busca la ley es equiparar oportunidades. O sea, generar mayor oportunidades. Por ejemplo, inclusión laboral, generar oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad que en algún momento pueden ser aislados o discriminados por el simple hecho de tener una discapacidad. Entonces ahí viene nuestro accionar de estar siempre sensibilizando, de ser una política pública de nosotros como CONADI, de todas las instituciones, un mandatorio es. Todas las instituciones tienen que estar sensibilizando a su personal, al público. ¿Cómo lograr sensibilizar a los transportistas, por ejemplo? Les cuento que yo soy un usuario. Yo ando, a veces cuando mi carro está dañado, ando en taxi, a veces ando en bus, pero ellos le ponen mala cara cuando uno hace valer su tema de discapacidad y pagar las tarifas de discapacidad. Y no solamente con las personas de discapacidad, con las personas de tercera edad, a veces con los niños. ¿Cómo sensibilizarlos a ellos? Bueno, y en mi experiencia yo te digo que hay personas con las cuales es mucho más fácil llegar y hay personas porque estamos en un mundo diverso, ¿no? Con aquellas que también es un poco más complicado. Y puede ser por el contexto mismo del transporte, que es un poco como mucho más complicado llegar a esto porque a ellos en primer lugar le marcan tiempos y entonces cuando tú te enfrentas a la sensibilización te das cuenta que también el entorno de las personas o el sistema que se ha creado de alguna manera es un sistema que no te permite a ti generar un proceso de mayor sensibilización en ciertos usuarios. Pero por eso es que lo tenemos como política pública, porque siempre vamos a estar ahí dándole, y no solamente a través de talleres, sino a través a la final ¿te acuerdas? También tuvimos una campaña acerca de para que se le dé el espacio a las personas con discapacidad, se la deje sentar, porque no es solamente el que le bajo o le reduzco al 50% el pasaje, sino que es lo que tú decías, el trato. O sea, también tiene que ver con sensibilizar en el trato, en que si de verdad estoy creando las condiciones necesarias para que un usuario con discapacidad, mujer embarazada, adulto mayor, pueda subirse, pueda bajarse con mayor comodidad de un transporte. O sea, es una lucha constante en la cual estamos nosotros ahí y que si tú me preguntas a mí, no te digo que eso ya va a tener solución de aquí a mañana, sino que creo que toda la vida vamos a estar en ese espacio de sensibilización y toma de conciencia. Claro, y por eso es tan importante este espacio, como usted dice, de sensibilización, porque es a largo plazo, porque le digo,
tiene razón en cuanto al tema de los transportistas, tal vez el nivel de estrés o de presión o de cultura inclusive de ellos hace que sean de esta modo. Pero también nos encontramos con gente de repente de clase media para arriba en los estacionamientos que no respetan el espacio para los estacionamientos de personas con discapacidad, se parquean ahí, se parquean mal. O sea, no es en toda la sociedad que hay que hacer una campaña a largo plazo, ¿no? Efectivamente es eso, y también para no ir muy lejos y para que veas lo que te dije antes, mis padres a mí me enseñaron el tema del valor del respeto, ¿no? Así es. Cuando yo entré al CONADIS a laborar, yo no tenía experiencia en discapacidades. Había pasado por trabajar con distintos grupos de atención prioritaria, pero en discapacidades yo estaba cero. Entonces, una de las cuestiones que me acuerdo que a mí me preguntaron era, ¿y usted sabe cómo dirigirse a una persona con discapacidad? Y yo le dije, bueno, a mí mis padres me enseñaron que con todo el mundo tengo que respetar, desde el niño hasta el adulto mayor, yo tengo que respetar a todo el mundo. O sea, es lo que se me vino a la mente por lo que es lo que he aprendido, ¿no? O sea, a mí la vida me ha enseñado que todas las personas tenemos un valor en esta vida y todos debemos ser tratados cordial. O sea, yo no tengo por qué, no importa cómo te vea, no importa en qué condición tú andes. A mí mis padres me enseñaron a todo el mundo a aprender a saludar, a todo el mundo a aprender a dirigirme, a todo el mundo a respetar, a nadie gritarle. O sea, a mí me enseñaron esas cosas. Y en base a esas situaciones, yo no había trabajado nunca con personas con discapacidad, hace 8 años te digo, pero siempre me pude, y creo hasta ahora, he logrado una muy buena convivencia, tengo buenos compañeros, tengo amigos con discapacidad, con los cuales me dicen, de verdad que tú nunca supiste bien cómo era el tema del trato, de lo que te enseña a veces la norma, la ley, pero tú siempre tuviste el tema de la cordialidad y el respeto, que claro, es lo que, por eso te digo, y ese es el tema de la sensibilización, o sea, va más allá también de sensibilizarte en discapacidades, sino que va a un tema de valores de nuestra ciudadanía, de valores. Eso tal vez se ha perdido en las escuelas y colegios en todo caso. No creo que sea mucho con que se haya perdido, creo que también una nueva generación tal vez. Creo que el Ecuador, bueno, eso es como para sentarse y conversar de largo, ¿no? Pero para mí el Ecuador ha pasado unos procesos históricos que han marcado la vida del ciudadano. Por ejemplo, los tiempos aquellos en que los padres emigraron a España, por ejemplo, a otros países. Yo creo que ahí fracturó a las familias. Los niños se quedaron con los abuelos ya personas adultas, mayores, se les hizo muy complicado. Te digo porque yo fui profesor vuelta en esa época. Entonces yo lo viví, esa situación, viendo en mis estudiantes en el aula, cómo se perdía la disciplina, la norma, porque los padres, ¿dónde están tus papás? Llámame a tu papá. No, venía el abuelo, venía el tío. Entonces, estas cosas sí te van marcando la historia en un país y te van marcando la ciudadanía en sus formas de ver o percibirse o de tratarse. Entonces, como te decía, un tema bien complicado y largo, ¿no? Para explicarlo, pero sí, tiene también que ver, o sea, todo este contexto histórico, social, cultural, tiene que ver con la discapacidad, tiene que ver directamente, afecta en el trato, afecta cómo yo me siento, afecta cómo yo me percibo, o sea, sí, tiene que ver, eso sí. Para finalizar, Jimmy, y una costumbre de este espacio, nosotros nunca nos metemos en política y tratamos de ver esas tantas noticias negativas que se ve, tantas cosas que se ve afuera, que nuestro invitado nos dé un mensaje positivo. ¿Qué mensaje positivo le daría a la comunidad de la discapacidad? Bueno, para mí, en primer lugar, yo siempre digo a todas las personas que la única manera de poder lograr un país mejor es empezando por ser todos empáticos, ¿no? Para mí la fortaleza de lo que yo soy, creo que es la empatía. Yo trato, antes de juzgar, trato de comprender o de ponerme en el lugar de la otra persona.
eso a mí me ha logrado en primer lugar poder entender y ayudar al otro, ¿no? Entonces, yo diría que así como a veces escuchamos noticias negativas, temas de violencia, yo no estoy diciendo que eso no es real, es real. O sea, muchas cosas lo que escuchamos a través de los medios son realidades. Y eso no hay que decir que no está ocurriendo, está ocurriendo. Pero también si hay personas, si hay cosas que también están ocurriendo positivas, y veamos las cosas malas, veámoslas, pero nunca tampoco nos olvidemos de las buenas que al final no se las están viendo, y que tenemos que saber que también nosotros ponemos de nuestra parte, ¿no? Cada quien desde su hogar, desde su trabajo, desde el lugar donde esté o como esté, yo puedo hacer algo y yo puedo transmitir algo, y lo que podamos hacer cada uno de nosotros es importante. Y en lo que tiene que ver exclusivamente a la discapacidad, yo sí diría que sigamos fortaleciendo su participación política en el tema instrumental, no partidario, ¿no? Política en el ámbito de la participación, a eso me refiero. Creo que en la discapacidad hay que fortalecer mucho la participación de personas con discapacidades en los espacios políticos, no partidistas, pero sí políticos, y que comiencen a hacerse notar y participar más para que eso ayude a construir una sociedad mejor. Jimmy, yo le agradezco su tiempo, te deseo que siga teniendo éxitos en su labor, en su tarea, el granito de arena que tiene que contribuir a la discapacidad, y sobre todo usted es el cargo que justamente esta institución, sobre todo, que es una de las que muchos buscamos, que el apoyo de parte del CONADIS, y que nos ayuden como usted dice, a encontrarnos ahí, ¿verdad? La parte como usted dice, como política, ¿no? Yo le deseo muchos éxitos y le agradezco su tiempo. A ustedes muchas gracias, y cualquier cosa a las órdenes, cualquier cuestión, nosotros estamos acá en el gobierno zonal, planta baja. Como te decía, también cuando un ciudadano a la final no está encontrando respuesta en otras instituciones, sí pueden venir a nuestra oficina, nosotros damos asesoría, pueden venir acá y nosotros podemos asesorar para ver dónde está el nudo crítico, ¿no? Dónde se encuentra el nudo crítico, puede ser en la institución, puede ser en el procedimiento, puede ser en el funcionario, pero la cuestión es ayudar al ciudadano también a encontrar las verdaderas causas para que puedan gestionar correctamente su derecho. Oh, listo. Y muchas gracias, que tenga muy buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Buenas, ¿qué tal, estimado John? Pues el día de hoy a toda la comunidad en este programa, mis saludos cordiales. El programa de hoy pues lo vamos a dedicar específicamente a algo muy importante a nivel mundial, los derechos humanos. Estos derechos humanos plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue pues proclamada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Fijémonos que fueron creados pues después de la Segunda Guerra Mundial, apenas se terminó, y pues tiene que ver pues con las barbarias que ocurrían en dicha guerra, lo que ocurrió, y muchas cuestiones denigrantes para la humanidad, etc. A raíz de eso surgen estos derechos humanos para aplicarse a todo el planeta y obviamente de los Estados miembros suscriptores, el
los cuales Ecuador es uno de ellos. Y este alcance pues, de estos derechos humanos universales, he escogido los que nos atañe más al día a día, porque es extenso, pero uno de los más importantes para este programa. Lo importante de alcance de estos derechos humanos es que ustedes entiendan que son inherentes al ser humano en sí, valga la redundancia. Esto es porque una persona tiene sus derechos universales aquí o en la Estación Espacial Internacional, por la Luna o donde esté. No importa el ámbito, se respeta eso solo por el hecho de ser un humano. Y pues el artículo 1 de esta declaración ya nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? Y dotados de razón, conciencia, obviamente, y que se deben comportar fraternalmente los unos con los otros. Son declaraciones muy universales, como lo vemos, de fraternidad, de paz, pero van a ir implícitos muchas cuestiones y fundamentos que los he anotado y recalcado en los programas anteriores con respecto a derechos de los discapacitados específicamente o de grupos vulnerables. El artículo 2, siguiendo con nuestro análisis, también habla pues que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción, ahí vamos a que no hay discriminación, no debe haber, ni de raza, color, idioma, sexo, religión o cualquier otra índole, toda persona a tener recursos efectivos legales ante los tribunales, de donde esté. Ya habíamos hablado de posibles acciones de protección, en este caso de no ser detenido arbitrariamente, el habeas corpus, que significaría que se salve el cuerpo de la persona detenida ilegalmente, arbitrariamente. ¿Cuándo se da esto? No solo se da cuando vemos casos de delincuencia común o personas inocentes que son confundidas y los aprenden ilegalmente, ¿no? Ahí se aplica un habeas corpus y, por supuesto, estamos a las órdenes para este tipo de acciones de protección inconstitucionales. Pero específicamente quiero hablar de que este habeas corpus también se podría aplicar cuando vemos en las entidades públicas que cualquiera reclama derechos, exige derechos, y nos hemos acostumbrado ya a ver que están pegados letreros como de una especie de amenaza al usuario que dice que se aplicará el artículo tal del Código Penal, del Código IP, ¿no? El Código Orgánico Integral Penal, a quien, en otras palabras, moleste a los funcionarios que están dando la atención. Eso asusta a la gente, pero ponen ahí el delito de ataque o resistencia, que no tiene nada que ver con el acto de reclamar un derecho, ¿no? Porque no está ni atacando ni se está resistiendo a un funcionario público a hacer algo, no. Está sentado en el modular el servidor público, pero la gente ve ese letrero pegado en su ventanilla, en el vidrio, hacia el usuario, y ya tiene miedo hasta de reclamar algo porque le dicen, ve, y si me sigue reclamando, lea esto, así le dicen. Entonces, si llegara a haber una detención de ese tipo, aplicamos un habeas corpus, como por ejemplo, ¿no? Habeas data, podemos aplicar habeas data, salvar el documento significa. Esto es cuando en una entidad le niega al usuario, luego de pedirlo administrativamente por carta, ¿no? Y solicitudes, ahí sí aplicamos habeas data, le niega sus archivos o información documental, de la cual es dueño o tiene derecho. Ojo, esto es cuando ya se nos hacen los desentendidos y no nos dan los documentos que son y que nos pertenece por derecho tenerlos. Entonces, siguiendo pues el artículo 21, numeral 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también habla, aquí entra pues lo de la habeas data que mencioné, que toda persona tiene derecho de acceso generalizado a su información, a una entidad pública. No estoy hablando de áreas restringidas, pero sí a la entidad pública, en igualdad de condiciones. Inclusive tiene acceso a las funciones públicas de su país como postulante, que eso no los limite ningún tipo de discapacidad. Ya hemos tenido un expresidente
discapacitado, ese es el ejemplo, muy aparte de cualquier ideología política, es que se plasma el derecho de cualquier discapacitado también a acceder a estos cargos. Y pues ir terminando, el artículo 23 también nos habla que toda persona tiene derecho al trabajo, a elegirlo en condiciones equitativas y satisfactorias de acuerdo a cada caso, sin discriminación alguna. Esto habíamos tocado un poco de derechos laborales en lo que tiene que ver con la Constitución de la República en el programa anterior. Y el artículo 25 pues nos habla que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegura a su familia salud, bienestar, alimentación, etcétera, vivienda, asistencia médica. También lo vimos en el programa pasado, cómo podemos pedir a estos hospitales públicos, sobre todo, medicina hasta gratuita, de acuerdo a nuestras condiciones. Y también pues tienen derecho de seguros específicos de desempleo, enfermedad y invalidez a través de las entidades públicas. Con esto pues espero poder haberles marcado un espectro más amplio a cada uno de ustedes, partiendo del mundo globalizado, la ONU, y pues los derechos que ampara, y ya aplicándolos a cada país, para que se muevan de una mejor manera, exijan lo que les corresponde y se haga justicia. Hasta el día de hoy, aquí llegamos. Un saludo. Chao. Gracias, Juan Carlos, por tus consejos y te esperamos la próxima semana. Un abrazo. Estamos con Carlos Quintana en su segmento Coaching para Todos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, tribu de emprendedores. Hoy vamos a hablar de algo que es muy común en nuestro medio, el miedo a vender. Según estudios de especialistas, nuestra cultura se caracteriza por la presencia de ciertos códigos culturales que influyen en la forma en la que las personas perciben y manejan el proceso de venta. Uno de los códigos culturales más relevantes es el temor al fracaso y a la pérdida de imagen. Muchas personas suelen tener miedo a fracasar en sus emprendimientos y esto puede llevarlos a evitar tomar riesgos, a postergar decisiones importantes y a ser demasiado cautelosos al momento de vender sus productos o servicios. Otro código cultural importante es la preocupación por el qué dirán. La gente en nuestra cultura suele tener una gran preocupación por la opinión de los demás y esto puede influir en su forma de vender. Por ejemplo, pueden sentirse incómodos al hablar sobre el precio de sus productos o servicios, ya que temen que los demás los juzguen por ser demasiado caros o demasiado baratos. Además, hay una fuerte relación emocional con el dinero y pueden sentir miedo a la hora de vender, ya que esto implica intercambio monetario que puede ser visto como una pérdida. Ahora bien, ¿cómo puede un emprendedor manejar o vencer estos miedos al momento de vender? En primer lugar, es importante que el emprendedor tenga confianza en su producto o servicio y en su capacidad para ofrecer soluciones a sus clientes. También es fundamental que el emprendedor sepa comunicar el valor de su producto o servicio de manera clara y convincente, para que así los clientes comprendan cómo pueden beneficiarse de él. Por otro lado, hoy en día el enfoque de las neuroventas y sus principios pueden ser una gran ayuda para manejar estos miedos. Según estos principios, el proceso de venta no se trata tanto de persuadir al cliente, sino de ayudarlo a tomar la mejor decisión para él. Por lo tanto, es fundamental entender las necesidades y deseos del cliente y adaptar la oferta a ellos. También es importante tener en cuenta que la venta no se trata solo de ofrecer un producto o servicio, sino de construir una relación de confianza y empatía con el cliente. Recuerda, los miedos al momento de vender tu producto o servicio de tu emprendimiento pueden estar influenciados por códigos culturales como el temor al fracaso, la pérdida de imagen, la preocupación por el qué dirán y la relación emocional con el dinero. Ahora bien, es posible manejar o vencer estos miedos a través de la confianza en el producto o servicio, la comunicación clara del valor, la comprensión de las necesidades al cliente y la construcción de una relación de confianza y empatía con él. Si te apoyas en métodos de neuroventas, lograrás los mejores resultados.
Algunos de los métodos que pueden ayudar a un emprendedor a vencer el miedo a las ventas son: primero, conocer el cerebro reptiliano del cliente. Este es el responsable de las decisiones más primitivas y básicas, como la supervivencia y la reproducción. Por ello, un emprendedor puede utilizar esta información para entender las necesidades básicas de su cliente y adaptar su oferta a ellas. Un ejemplo práctico podría ser el siguiente. Si un emprendedor quiere vender productos para el hogar, es importante que comprenda que el cerebro reptiliano del cliente busca principalmente la supervivencia y la seguridad del hogar. Por lo tanto, el emprendedor podría enfatizar en su publicidad la calidad y la durabilidad de sus productos, haciendo hincapié en cómo estos pueden contribuir a la protección del hogar y la seguridad de la familia. Segundo, crear anclajes emocionales positivos. Los anclajes emocionales son estímulos que provocan una respuesta emocional en el cerebro. Asocia una emoción placentera a un producto o servicio, lo que puede hacer que el cliente se sienta más motivado a comprar. Tercero, utiliza el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa para transmitir confianza y seguridad en una negociación. Aprende a controlar tu propio lenguaje corporal y a interpretar el de tu interlocutor para establecer una conexión más efectiva. Cuarto, haz preguntas poderosas. Las preguntas poderosas son aquellas que generan reflexión y profundización en el pensamiento del cliente. Un emprendedor debe aprender a formular preguntas que permitan conocer mejor las necesidades y deseos del cliente y a partir de ahí ofrecer una solución personalizada. Estos son algunos de los métodos que pueden ayudar a un emprendedor a vencer el miedo a las ventas. Si deseas saber más o tienes preguntas sobre este tema, recuerda seguirnos y escribirnos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook. Será un gusto acompañarte y recuerda, evoluciona y avanza al siguiente nivel. Tu consejo de coach y contigo nos vemos la siguiente semana. Estamos con Deportes para Inclusivos con Ignacio Muñoz. ¿Cómo están? Saludos a todos, muy buenas. Espero que todos estén bien y vamos con otro día más de Deporte Adaptado. Cualquier sugerencia que deseen que hable de algún tema o lo alargue un poquito más, cualquier deporte adaptado lo podemos hacer. Esta vez nos acompaña Milko. Milko fue la mascota oficial en los Parapanamericanos de Lima 2019, en el cual estuve yo. Bueno, vamos con Milko ahí atrás que nos esté chequeando. Vamos a hablar esta vez de baloncesto, cómo nació el baloncesto. El baloncesto nació a través de una respuesta de la necesidad de realizar alguna actividad deportiva durante el invierno en el norte de los Estados Unidos. Fue inventado por un profesor de educación física al ver la necesidad de estos chicos con discapacidad física en sillas de ruedas. Comenzó a trabajar y a valorar lo que fue el baloncesto en sillas de ruedas. Entonces lo hizo en la Universidad de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. Consiste básicamente, el baloncesto todo el mundo lo conoce, ¿no? Consiste en un aro colocado a 3,5 metros que cuelga sobre una red, que da de un aspecto de canasta, una cesta o algo así, ¿no? Pero esto se juega igual como los deportes convencional. Se necesita las posiciones iguales de baloncesto, que son la base, escolta, alero, ala, pivot y pivot, ¿no? Estas son las defensas. Pero también tiene, como todo deporte adaptado, tiene sus clasificaciones de deportistas. O sea, de baja clasificación de discapacidad, o sea, que tenga menos discapacidad a más discapacidad. Que esto también se los clasifica por categoría, ¿no? Todos los deportistas
en el deporte adaptado son clasificaciones. Entiendan un poco en el que sentido cuando uno está con los deportes convencionales, uno tiene clasificaciones de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 13, de 13 a 15, de 15 a 17 y de 17 a 20, digamos así. En el deporte adaptado son por numeraciones o letras, o las letras significan dónde compiten, de qué son. Pongamos en atletismo, es un T47, digamos. Eso quiere decir que él compite en plano. Y dentro de esto lleva las otras iniciales. Todos tienen sus iniciales. Pongamos en bocha, es B. De C de la categoría y 3 de qué numeración tiene el deportista. Así son todas estas clasificaciones, las modalidades en deporte adaptado. Bueno, es la modalidad en este deporte practicado en sillas de ruedas por personas con discapacidad física. Se han adaptado las reglas de los baloncestos, particularmente de las sillas de ruedas, armonizando también con los diversos niveles de discapacidad de los deportistas. Es un deporte que cuenta con un intenso calendario tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo presencia en los Paralímpicos, como uno de los deportes más destacados. Quiere decir que estos deportistas tienen la misma clasificación y los mismos juegos de lo que se juega en un baloncesto convencional. O sea, todo esto está regido por normas internacionales y por la Federación de Baloncesto a nivel internacional. También quiere decir que ellos tienen constantes competencias a nivel internas o externas, digamos, en sus países. Pongamos aquí Ecuador tiene ¿cómo que se llama? Sus estructuras donde hacen competiciones, las pueden hacer un tope, campeonato nacional o juegos de deporte adaptado. Total, así, y fuera del país también que hacen opening y todas esas cosas, ¿no? Ahora que va a ser el de Santiago 2023. Bueno, las reglas similares al baloncesto convencional que se tiene con diversos grados. Aquí viene la discapacidad que se va clasificando del 1 al 4.5. Sobre cada uno ellos funciona a este nivel, dice, aplicando un sistema de clasificación. Este sistema de clasificación, uno de ellos funciona con este nivel en todo momento. El equipo forma por 5 jugadores. En el campo puede pasar de 14.5 de puntos a nivel de clubes, mientras de 0 puntos a nivel de selecciones. El diámetro de las ruedas de la silla también tiene su diámetro. Las sillas de rueda que vienen de 68 centímetros. Los atletas con menos discapacidad son puntuados de 4.5, mientras que un individuo con más alto de grado de discapacidad tendría la clasificación de 1.0. Y bueno, los reglamentos iguales, como le estaba diciendo, son internacionales, son esta es específicamente de la IW de baloncesto. Los españoles tienen clasificación manual y igual a los convencionales. Como siempre les vengo diciendo, todo es reglamento. Un abrazo y ha sido todo por hoy por el deporte adaptado paralímpico. Bendiciones a todos, un gusto en saludarlos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Ignacio, por esos consejos deportivos para inclusión, y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Inclusión Total. Gracias a Telconel Latam por auspiciar el espacio, y Dios mediante, nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presentó Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila. Hasta la próxima.